Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra primera clase de nuestro taller de ciberseguridad por parte del Club de Programación. Me presento, mi nombre es David, yo soy especialista en ciberseguridad y estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. También hago parte del Club de Programación. Y decidimos impartir este curso, este taller, por la creciente necesidad en el mercado centrado en la ciberseguridad y, por decir de alguna manera, la falta de conocimiento disponible con una ruta accesible que estructure desde las bases el conocimiento. Bien, en primer lugar quería agradecer a todos que están acá conectados. Ya somos 151 personas que estamos acá. Quería agradecer también y dar las bienvenidas a los chicos de la UNAISH por nos estar acá, siempre nos dar una mano. Y sin más delongas, vamos a arrancar. Ya estamos arrancando un poquito atrasados, ya son las 11:05. Vamos a arrancar con nuestra primera clase, primera de 4 clases de la primera parte del taller. El taller va a estar distribuido de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener en la primera y segunda clase una introducción a lo que es el manejo del sistema operativo Linux, desde las bases, instalación, conceptos, definiciones, qué es, para qué sirve y contextualizarlo en el ámbito de la ciberseguridad. Nuestra tercera clase va a tratarse de una introducción, aunque superficial, direccionando lo que es redes, entender los protocolos y más una vez cómo eso se relaciona con la ciberseguridad, cómo eso se vincula con este mundo que vamos a estar explorando, que es el mundo de la seguridad ofensiva. Y en nuestra cuarta clase del taller vamos a estar haciendo una introducción a lo que es normativa y definiciones adentro del ámbito de la ciberseguridad. Bien, hecha esta pequeña introducción con respecto a cómo vamos a proceder este taller, o por lo menos de esta primera parte del taller. El taller cuenta de 2 partes, una parte de introducción a la ciberseguridad y una parte de lo que sería la seguridad ofensiva en sí. Con lo que dice respecto a la primera parte, en nuestras 2 primeras clases vamos a estar trabajando con 2 herramientas que ayer les compartí un video en el canal de WhatsApp donde explicaba cómo descargar VirtualBox y la .ova que vamos a estar utilizando con la distribución de Linux. Cuando terminar la clase lo voy a fijar en la descripción del grupo, pero ahí está el video de cómo funciona el proceso de instalación. De todas las formas, vamos a hacer acá un repaso de cómo sería el proceso de instalación para que ya después de la clase o en el decorrer de la clase podamos poner en práctica y toqueteando algunos comandos que vamos a ir aprendiendo hoy. La idea del taller es que tenga mucha práctica. Cuando estamos hablando de Linux, estamos hablando de ciberseguridad, no existe concretización del conocimiento en este ámbito si no se pone en práctica. Por eso la necesidad de que cada comando que veamos, cada concepto que sea aplicado, tengamos la posibilidad de ponerlo en práctica y de ver cómo funciona, justamente de poder depurar eso, en el caso que salga un error, entender el por qué.
entender más que cómo usar, el porqué de usar en cada situación. Nosotros vamos a estar trabajando con software que se llama VirtualBox. Perdón la cantidad de ventanas que tengo abierto. VirtualBox. Con esta herramienta vamos a importar el archivo .ova que les compartí en el Drive, en el apartado izquierdo superior en la parte de archivos. Vamos a hacer clic en importar servicio virtualizado y acá vamos a importar el archivo de la .ova de la máquina virtual que vamos a estar utilizando para las dos primeras clases de Linux. Yo ya estoy trabajando encima de un sistema operativo Linux, así que no voy a hacerlo directamente en la máquina virtual, voy a hacer en mi computadora, pero para los que están trabajando con Windows sería fundamental instalar la máquina virtual para que podamos trabajar. Bien, arrancamos con nuestra primera parte de la clase, que sería entender el porqué de utilizar el sistema operativo Linux para la ciberseguridad. De entre las múltiples características importantísimas del sistema operativo Linux, yo resolví citar acá tres que a mí me parece importante entender el porqué. El control total es una de las características que define la filosofía Linux. En Linux uno tiene la capacidad, digamos, a través del terminal de interactuar directamente con el sistema sin la necesidad de capas intermedias o estructuras que te impidan de tener esta interacción más fluida. Uno puede interactuar directamente con los procesos, uno puede eliminar procesos directamente a nivel de kernel. No que Windows no te deje hacer eso, que otros sistemas operativos no te permitan hacer eso, pero Linux te da literalmente el control total a través de la línea de terminal para poder interactuar con el sistema. Yo creo que cuando se trata de ciberseguridad, la idea de control total está directamente relacionada con este concepto, porque cuando hablamos de control total estamos hablando también de la existencia de fallos de seguridad. Cuando uno piensa en Linux en el contexto de la ciberseguridad, más que utilizarlo o pensar en utilizarlo como una herramienta, estamos pensando en una perspectiva de la existencia de vulnerabilidades por el hecho de que exista este acceso a nivel tan profundo al sistema operativo, y sin llevar en consideración también que hoy las distribuciones de Linux están prácticamente en todos los equipos de hardware que puedes imaginar. Internet de las cosas, en smartwatches, en servidores a nivel empresarial, están basados en su mayoría en una estructura de Linux. Por otro lado, algo también que es importante citar, es importante referenciar con respecto a Linux y por qué Linux, es con respecto a la transparencia. Una de sus características es que es un sistema de código abierto. Cualquier uno puede revisar el código, puede tener acceso al código fuente, y eso permite parchear, corregir determinadas vulnerabilidades en el caso que existen en el sistema mucho antes que grandes sistemas operativos que están monopolizados a través de una única empresa, y eso lo hace consecuentemente un sistema más seguro. Y en tercer lugar, y no menos importante con respecto a Linux, que es importante citar, es con respecto a la potencia de que tiene la distro. Tiene un arsenal brutal de herramientas, no solo para la ciberseguridad, pero también para el nivel de administración de base de datos, administración de servidores. Es un sistema operativo muy rico con respecto a herramientas para trabajar en el ámbito de la ciberseguridad. Estamos hablando tanto de la seguridad ofensiva, seguridad defensiva, para el pentesting, para la forense. Existe herramientas, y más que herramientas, existe distros de Linux
algunos vamos a trabajar en el decorrer del taller, en la segunda parte, como por ejemplo Kali Linux o Parrot, que están creadas específicamente para la ciberseguridad y ya viene con todas las herramientas para que puedas utilizar, ya viene personalizado para este ámbito. Eh, Antes de proseguir la clase quería hacer una aclaración que capaz no les comenté. Por el grupo, cuando creé el PDF, el archivo de la clase que estamos mirando, yo le puse mucha carga teórica para que tengan un aporte teórico más allá de lo que voy diciendo para que puedan leer. Yo seguramente no voy a llegar a leer toda la diapositiva porque es mucha cosa, voy haciendo una explicación más práctica de los puntos que vamos viendo, pero al terminar la clase lo voy a subir en el Drive y lo voy a fijar en la descripción del grupo para que tengan acceso. Bien, hecha esta introducción a lo que es Linux, por qué vamos a utilizar Linux en este taller y su importancia en la ciberseguridad, vamos a empezar a hablar de la terminal. Se puede hacer la metáfora que la terminal es el corazón de Linux. Es el lugar, digamos, la central de control que podés interactuar directamente con el sistema de una manera mucho más cómoda y con mucho menos camadas que te impide de tocar niveles de configuración más profundo en el sistema operativo. Con la línea de comandos, con la terminal, uno puede tirar órdenes directas al sistema operativo, y a la diferencia de una interfaz gráfica que utilizan metáforas visuales como las carpetas, papeleras, los iconos, tenemos una interacción directa a través de comando, utilizando texto puro. Y aunque capaz a principio manejar la terminal parezca un poco complicado, un poquito asustador, porque uno dice, che, mira, pero si tengo el icono, lo puedo utilizar por acá. Van a ver en el decorar el taller que es mucho más práctico, es mucho más funcional, es mucho más rápido, de hecho, trabajar a través de la terminal que, por lo menos a nivel de ciberseguridad, que trabajar directamente con los iconos y con la interfaz gráfica. La forma de interactuar con la terminal es a través de comandos. Los comandos son las instrucciones que le das al sistema. Por ejemplo, ls, que es el comando para listar, ya lo vamos a ver cuando arranquemos con la parte de los comandos y la interacción con la terminal. Pero los comandos suelen ser abreviaturas cortas que por lo general reflejan una función. Y para cada comando, o para la mayoría de los comandos, existen los argumentos que lo pasamos a través del guión, y los argumentos no son nada más nada menos que información adicional que uno puede agregar para sacar más información o interactuarse de manera más fluida. Por ejemplo, el comando ls, que sirve para listar, si le agregamos un menos a como argumento, ya lo vamos a ver cuando empecemos a practicar todo eso. Podés listar, además de los archivos de la carpeta, los archivos ocultos o todo lo que está contenido en este directorio. Voy a abrir una terminal ahora para que empecemos a probar los comandos. Acá lo tenemos. Y bueno, vamos a empezar con el primer comando para interactuar con la terminal. Y vamos a tratar del comando que sirve para mostrar la ubicación, el path en que estamos localizados o en el directorio que estamos. Para los que nunca manejaron Linux, la forma de abrir la terminal en la distro que les pasé, Ubuntu, vamos a hacer clic en el menú de iconos y acá en la pantalla con los iconos ya van a encontrar la terminal. Le hacen clic y ya debería abrir la terminal. Como pueden ver, es un editor de texto. Puedes escribir, le das enter y a partir de ahí puedes interactuar. Arrancamos con nuestro primer comando. Vamos a empezar a entender el comando pwd,
que nos sirve nada más nada menos para mostrar la dirección en que estás. Con PWD, al girar en la terminal, nos muestra el path, nuestra localización. Por ejemplo, ay, se me fue todo, perdón. Deme un muchito. Con el comando pwd me muestra la ubicación en que estoy. Por ejemplo, al aplicarlo en mi terminal me dice que estoy en el directorio home y con el usuario Qubit, que es el usuario de mi máquina. Pero por ejemplo, si nos ubicamos en un directorio distinto, voy a venir acá en mi gestor de archivos y abrir, por ejemplo, el directorio planchillas o el directorio documentos. Acá le abro una terminal y aplico el comando pwd, me va a decir que estoy en home, qubit documentos y un directorio aleatorio que yo estoy ubicado. Es un comando que a principio, si lo miramos por su funcionalidad sola, no vemos ninguna aplicación en el día a día. Cuando estamos tratando de ciberseguridad, muchas de las cosas que tenemos que hacer lo tenemos que direccionar a directorios específicos, a paths específicos, y es un comando fundamental para que podamos acceder a la ruta de manera directa. Es el primer comandito que vamos a ver. Después le voy a pasar también una lista con los comandos que vayamos usando en clase, más allá de la presentación de los PDFs. Les voy a pasar una lista con los comandos y más o menos una explicación de para qué sirve y su contexto en la ciberseguridad. ¿Por qué es importante el comando pwd? Primero y antes que nada te ayuda a orientarte cuando estás trabajando con rutas relativas. Ya vamos a ver qué son las rutas relativas. Lo segundo, que es esencial cuando ejecutas scripts, que depende de la ubicación. Justo lo que dije, cuando tenés que direccionar un script, tenés que direccionar algún comando a una ruta específica, lo podés direccionar consiguiendo previamente tu ruta relativa a través del comando pwd. Y el tercer y no menos importante también sería evitar errores al crear, mover o eliminar archivos en el sistema haciendo referencia a una ruta absoluta o a un path absoluto, es decir, en qué directorio y subdirectorio está el archivo que querés borrar. Quiero hacer acá en esta parte un pequeño paréntesis antes de que sigamos con los próximos comandos, todavía hablando del sistema operativo de Linux, ahora en específico el sistema de archivos, porque con el comando pwd lo que estamos haciendo es tirar información del árbol de carpetas, de directorios que tenemos en nuestro sistema operativo. Tenemos que hablar sobre cómo está distribuido, cómo está estructurado el sistema de archivo en Linux y cuál es su importancia a nivel de seguridad. A diferencia de Linux, a diferencia de Windows, que tiene sus unidades C, unidades D, están separados por discos, Linux está estructurado con un único árbol de directorios que comienza del root, de la raíz, y se va subdividiendo en subdirectorios, y cada uno de estos directorios tiene archivos que son importantes o para configuración del sistema, o archivos que están almacenados usuarios, o datos de variables, información de todo lo que sea configuración de scripting. Son directorios que más adelante lo vamos a ver. Vamos a trabajar mucho con el concepto de sistema de archivos. Vamos a trabajar bastante con las carpetitas que estoy mostrando en la presentación, bin, etc, bar, que son directorios fundamentales cuando estás realizando un proceso de pentesting, cuando estás realizando un proceso de auditoría, cuando estás trabajando a nivel seguridad de endpoints o lo que sea. Estos directorios son el corazón del sistema operativo y vamos a interactuar con la terminal a todo momento con estas estructuras. No me voy a detener con explicaciones más profundas con respecto a los directorios que están acá, porque más adelante ya lo vamos a ver
y vamos a trabajar en algunos archivos que están en la mayoría de estos directorios. El próximo comando que vamos a trabajar y que también es muy importante para entender Linux, para empezar a familiarizarse con lo que es la terminal, es el comando ls. El comando ls es el comando de lista, y lo que sirve es mostrar los archivos, los directorios, los subdirectorios e información sobre los archivos que están almacenados en la ubicación actual que estés. Fíjense acá en la terminal a la derecha que con el comando pwd me dice que estoy en la carpeta del usuario, que es mi carpeta personal. Con el comando ls puedo listar todas las carpetas que tengo almacenada en el directorio personal o en la carpetita que estoy. No solo directorios, también archivos, archivos ocultos, como es el caso del comando ls-a, que nos lista toda la información. Y se perciben acá, hay algunos archivos que tienen un punto al comienzo. El punto al comienzo representa que es un archivo oculto o un archivo del sistema, un archivo que no van a poder verlo. Para acá dicen que en los comentarios que me mareé el fondo, no sé qué hace. Bancame que puedo cambiar la configuración de la terminal y sacarle la transparencia, y capaz así pueden ver mejor. Bánquenme. Ahí está, cambié la transparencia de la terminal por lo que comentaban por acá que no podían leer bien. Díganme si ahora está mejor. Bien, como les decía, el comando ls sirve para listar. Puedo listar los archivos, las carpetas, los directorios que están en mi ubicación actual. Pero, como todos los comandos, tenemos los complementos que le podemos aplicar. Uno de los complementos importantes es el ls-a, a de al, todos, en que podemos listar no solo carpetas, no solo directorios, sino también archivos ocultos, archivos del sistema o archivos de configuración. Es muy interesante con respecto a eso de los archivos ocultos, más una vez haciendo una correlación con lo que es la ciberseguridad. El hecho de que, aunque parezca simples, muchos atacantes ocultan malwares, scripts malintencionados como archivos ocultos, y uno muchas de las veces deja pasar por no hacer una inspección más a fondo con, comandos básicos como el ls, que te sirve para listar archivos, para listar carpetas. Te puede ayudar a identificar un script malintencionado, un malware o un posible ejecutable que en el futuro te produciría algún daño a nivel del sistema. Todavía tratando del ls, otro complemento que tal vez sea el que más utilizamos cuando estamos trabajando con la terminal es el "-l", que lista información completa sobre directorios y archivos. Por ahora no vamos a entrar a fondo en lo que significa cada uno de los datos que nos tira el ls-l, pero ya el rachito lo vamos a destrinchar y entender cada una de las partes. Pero les adelanto que con el ls-l podemos ver, además del archivo de la carpeta que está ahí, información sobre el tamaño, la marca de tiempo y lo que tiene que ver con los permisos de usuario, de grupo y permiso para otros. Ya vamos a trabajar también cuestión de permisos en Linux. Por acá en los comentarios consulta porque algunos están en otros colores. No tiene ningún fundamento técnico, están separados por el directorio te muestra de un color, los archivos te muestran de otro color, los archivos con
no sé, con permisos para ejecución, te muestran otro color, pero depende de la personalización de la terminal o cómo lo configuras. Bien, a ver, ya pasamos por esta parte. Algunos casos de uso importante del comando ls, ls-l, ls-a en el ámbito de la ciberseguridad. Primero, reconocimiento de sistema. A través del comando, por más que parezca simple, nos permite identificar qué software está instalado, explorando directorios como bin, sbin, user, que fueron los comentarios que fueron los directorios que les comenté hace rato que almacenan información importante del sistema. En el ámbito del análisis forense, también buscar archivos ocultos, como recién les comentabas, o con fechas sospechosas, también puede ayudar a identificar intrusión. Y a nivel de auditoría de permisos, vos podés verificar qué archivos tiene permisos demasiado permisivos, o si estás a nivel de administración de sistema, dar permisos o sacar permisos a sistemas, que es todo lo que nos muestra, todo lo que nos sirve de información acá al costado, que ya vamos a analizar detenidamente qué significa. Otras opciones útiles también del comando ls son, por ejemplo, el ls-t, que lo que nos permite es ordenar por fecha de modificación. Observen que con el comando ls me lista con una secuencia y con el comando ls-t me lista con una secuencia distinta. El "-t ordena por fecha de modificación. Es importante, por ejemplo, para saber cuál fue un último archivo descargado, el último archivo ejecutado en el directorio. Puedes encontrar muchas funciones en el ámbito de la ciberseguridad para listar información ordenada por fecha. También tenemos el ls-s mayúsculo, que ordena por tamaño. Le ponemos ls-s mayúsculo, nos lista por tamaño de directorio o del archivo. El ls-r, que nos lista recursivamente los directorios y subdirectorios. Eso lo que está haciendo es recorrer todos los archivos que están en esta carpeta o en estas carpetas, y lo va listando, va mostrando todos los archivos, toda la información. Es muy importante cuando estás analizando una posible intrusión en un sistema. Cuando uno ve tantos comandos, tantas opciones, tantos complementos, puede surgir la pregunta, pero necesito saber todos. Y la verdad es que no, pero con el tiempo te lo vas absorbiendo y se convierte en algo natural. Por lo general, una combinación que se suele utilizar a todo tiempo, que esta sí, si me preguntas de todos estos comandos, ¿cuál es importante que yo me lo quede, yo me lleve de esta clase, de la parte del comando de list, sería el ls-la, que nos lista todos los archivos del directorio, la ubicación actual que estamos, con todas las informaciones. Eso nos va a tirar todos los permisos, los tamaños, el usuario y el grupo de cada archivo, incluso los archivos ocultos. Por acá en el chat preguntan, cuando va listando, ¿lo hace de forma ordenada o en base a algún criterio? Eso depende si lo definís el criterio o no. Por ejemplo, si lo pones con el ls-t para ordenar por fecha de modificación, o el "-s mayúsculo para ordenar por tamaño, el más grande primero. Pero si no le aplicas ningún parámetro para ordenar el listado, te va a listar según el orden de cómo están distribuidos los directorios o los archivos en la ubicación que estás. Bien, todavía acá, tratando de entender un poco la estructura de los archivos, vamos a destrinchar, vamos a desglosar un poquito el comando ls-la, que, como les dije, es lo que se suele utilizar
como a todo momento que estás interactuando con la terminal. No existe forma de interactuar con la terminal sin utilizar el comando ls para manejar archivos. Cuando listamos los archivos con el "-la", la primera línea o el primer bloque de cada línea del directorio del archivo está compuesto por una combinación de letras que se refieren a los permisos que tiene este archivo o directorio. Por ejemplo, los archivos que tienen el guioncito al costado se refiere a un archivo regular. El D, en el caso de los archivos presentes que empiecen con D, se refiere a un directorio. Es una carpeta, sea oculta o no. L se refiere a los enlaces simbólicos. Y tenemos también C para dispositivos de caracteres, dispositivos de bloques, para sockets. Y el pipe, que se representa con un P, para tubería, que ya lo vamos a ver probablemente en la próxima clase. Tenemos acá como ejemplo un archivo que nos tira "-rwxr", y se está refiriendo primero un tipo de archivo regular por el guión. Las primeras tres letras se refieren al permiso para el propietario. Los permisos ya lo vamos a ver más adelante qué significa cada letra, pero por ahora quédense que el primer tres bloques de letras se refiere a los permisos de propietario. Los segundos tres bloques se refiere a los permisos de grupos, y los últimos bloques se refieren a los permisos para otros. Sería una secuencia que va de usuario, de propietario, grupo y otros, de acuerdo con una secuencia de, digamos, de permisos, y hasta qué nivel puedes manipular este archivo. Puedes leerlo, o puedes leerlo y editarlo, o puedes leerlo y ejecutarlo. Ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona bien la estructura de los permisos y cómo dar permisos, sacar permisos y configurar toda esta parte. Bien, a nivel de ciberseguridad, los permisos son la base para la estructura de cualquier sistema que trate de ser efectivamente seguro. Por un lado, por cuestión de privacidad de datos, los archivos con permisos demasiado abiertos pueden exponer información sensible. Por la integridad del sistema, existen directorios críticos, como recién estuvimos hablando, con permisos de escritura para otros, por ejemplo, y eso puede ser vulnerable a modificaciones no autorizadas a nivel kernel. Acuérdense que cuando tratamos de Linux y más, cuando tratamos de la terminal, tenemos un acceso directo al sistema que se puede hacer cambios irreversibles o corromper datos, corromper información, o hasta mismo el propio sistema. Por ejecución de código también, archivos ejecutables por cualquier usuario pueden ser vector de ataques. Acuérdense que en un ambiente idealmente seguro siempre tratamos de partir desde una idea del mismo privilegio. Cada usuario debe poder realizar una tarea con archivo o con el sistema único y exclusivamente que corresponda a su función. Entonces, por ejemplo, si es un archivo de lectura, nomás no existe un objetivo, no existe lógica que sea un ejecutable, y eso puede evitar que se incremente vectores de ataque y pueda sufrir una intrusión en el sistema. Y por último, pero no menos importante, con respecto a entender los permisos de archivos, es con respecto a la escalada de privilegios. Se puede configurar binarios que permiten a atacantes ejecutar comandos como otros usuarios, incluso como root, y hacer una escalada de privilegio en el sistema. Ya lo vamos a ver más adelante también. Pero tratar de estructurar los permisos de una manera consciente es una muy buena práctica de seguridad general. Saliendo un poquito de esta parte del comando para listar archivos, para listar información,
vamos a tratar ahora de cómo moverse en el sistema a nivel terminal, porque hasta ahora vimos cómo decir dónde estamos con pwd, cómo listar los archivos de dónde estamos, pero todavía seguimos en el mismo lugar, seguimos en el mismo directorio. Y parte de manejar el sistema operativo, parte de manejar Linux por la terminal, es poder moverse entre directorios, crear archivos, mover archivos, eliminar archivos. Así que vamos a tratar del comando cd charge directory, que tal cual como es su nombre, sirve para que podamos navegar entre carpetas cambiando de ubicación actual en el sistema de archivos. Por ejemplo, vamos a tratar de... Se fue la pantalla. Acá estamos. Voy a limpiar la terminal. Con el comando clear podemos limpiar la terminal por si nos marea la cantidad de información que vemos. Y utilizamos el comando pwd y percibimos que estamos en una carpeta del usuario local. Con el comando ls podemos listar la información que está contenida en esta carpeta. Y si me pregunto ahora, me quiero ingresar, por ejemplo, en la carpeta de documentos, ¿cómo lo hago? A través del comando cd seguida del nombre del directorio, con enter nos movemos para la ubicación especificada. Acá donde estoy, después de aplicar el comando cd, si utilizo el comando pwd otra vez, me va a decir que ahora estoy en el directorio documentos, porque me moví un nivel hacia adentro con respecto a la ubicación en que yo estaba. Para moverse a un nivel superior, es decir, volver hacia atrás, uno utiliza el comando cd espacio punto punto. Si busco otra vez mi ubicación actual con pwd, me va a decir que otra vez volví a la carpeta anterior. Este sería el funcionamiento básico del comando cd. Te permite mover niveles hacia adentro o niveles hacia afuera a nivel terminal. Por ejemplo, ahora que ya tenemos más o menos una idea de cómo listar archivos, moverse entre directorios, vamos a empezar a explorar algunos directorios importantes que recién estuvimos hablando, recién los estuve nombrando, pero ahora ya sabemos cómo nos mover y llegar hasta ahí. El primer directorio que vamos a explorar por ahora va a ser el directorio var, que contiene los registros del sistema. Es esencial para la investigación de incidentes y para análisis forense. A través del comando cd nos vamos a mover hasta el directorio var en el subdirectorio log. Con eso, si aplicamos el comando pwd, ya vemos que estamos en el directorio que especificamos. Pudimos movernos hasta ahí a través del comando cd. Bien, si quiero saber qué hay en este directorio, si quiero explorar un poquito qué tenemos acá, qué son estos archivos de registro del sistema, le podemos aplicar el comando ls y me va a listar un montón de archivos que están relacionados, en este caso específico, en la carpeta que estamos, con los registros de, imagínense en los logs como un registro cronológico de toda la información que fue pasando en el sistema. Acá tenemos logs de inicio de sesión, tenemos logs de inicio de la máquina, los logs de boot, tenemos información aportada por múltiples estructuras del sistema operativo que está captando de manera cronológica, registrando y almacenando acá. Ya se puede imaginar qué tan importante es entender y manejar este directorio log a nivel de ciberseguridad. Acá está toda la información de registro de manera cronológica y uno puede buscar desde intentos de inicio de sesión, podemos buscar mensajes generales del sistema, podemos buscar, por ejemplo, logs que están informando accesos a un servidor web que lo tenemos levantado en la máquina. Es un
uno de los directorios más importantes cuando estamos hablando de análisis cronológicas de los procesos que fueron ocurriendo en la máquina. Por ejemplo, podemos explorar algunos de los que tenemos por acá. Vamos a analizar el log de inicio de la máquina, el log boot.log. Lo podemos abrir con el comando cat seguido del nombre del archivo. Acá me dice que tengo permiso negado, lo tengo que iniciar con voz superusuario. Con eso podemos ver toda la información del log, de cómo se inició la máquina, todos los procesos, toda la cascada de procesos y qué otro proceso fue llamando hasta que la computadora se pudiera iniciar. Bueno, existen muchos otros logs. Los logs se van actualizando en tiempo real porque va almacenando información y es muy importante entender su funcionamiento. Por ahora nos vamos a adentrar en eso. Por ahora sepan que a través del comando cd barra var barra log se pueden ubicar adentro de la carpeta de registros del sistema. Otro directorio también importante es el directorio etc. Y en este directorio lo que vamos a encontrar son archivos de configuración del sistema. En el directorio var barra log vamos a encontrar registros del sistema. En el directorio etc vamos a encontrar los archivos de configuración. Acá podemos encontrar, por ejemplo, configuraciones a nivel de información de usuario, a nivel de conexión remota, a nivel de tareas programadas con cron o anacron, que lo vamos también ver más adelante. Pero quédense también que este directorio es un directorio importante, es un archivo de configuración. Están los archivos de configuración del sistema que uno puede editar, uno está tocando en eso a todo momento cuando estás en el ámbito de la ciberseguridad. Y por último, pero no menos importante también, el directorio tmp, que es donde encontramos los archivos temporales. Y quiero hacer una observación con respecto a este directorio porque es un directorio que por lo general es una ventana de ataque o es un medio que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes utilizan para acceder a sistemas, porque muchos malwares utilizan este directorio para almacenar archivos temporales durante la ejecución. Por supuesto, una vez que reinicias la sesión, este archivo desaparece, así que es complicado. Mejor dicho, no es complicado, es un directorio delicado que uno tiene que estar atento cuando está tratando principalmente de seguridad defensiva. Acá tenemos los permisos muy abiertos por lo general, ya que es algo que almacena archivos temporales y eso lo hace extremadamente atractivo para los ciberdelincuentes. Por ejemplo, si nos movemos hasta el directorio tmp, con ls podemos listar una vasta cantidad de archivos temporales que están siendo ejecutados en este momento. Cuando se reinicie la sesión, estos archivos se van, el directorio está vacío y vuelve con todo el proceso de almacenarlo otra vez. Bien, no mucho más que tratar con respecto a los comandos básicos que vimos. Podemos hacer un pequeño repaso con lo que tenemos hasta ahora. Son comandos básicos, son comandos a principio como me parecer simple, pero como pueden ver están correlacionados de manera directa con la práctica de ciberseguridad. Es la mezcla de todos estos comandos y cómo lo vamos conectando que podemos llegar a hacer un análisis a nivel de búsqueda de intrusión o hasta mismo un testeo de seguridad en un sistema. Comandos que vimos hasta ahora. Repasamos. El comando pwd, que me sirve para mostrar el directorio que estoy ubicado. Imagínenlo como la brújula de la terminal que nos quiere la ubicación que estamos. Y por supuesto, cada vez que nos movemos a otro directorio, lo podemos repetir y tenemos el path,
exacto en el que estamos. El comando ls nos sirve para listar los archivos que tenemos en el directorio que estamos ubicados. Como también lo vimos, tiene una vasta cantidad de complementos. Complemento capaz más importante o que, no diría lo más importante, pero que lo utilizamos a menudo, el complemento "-la", que nos lista todos los archivos, incluso los archivos ocultos, con toda información con respecto al mismo. Los permisos para usuarios, los permisos para grupos, los permisos para otros, a qué grupo pertenece, cantidad de bits que consume la memoria. Te tiene información completa sobre cada uno de los archivos. Acá en la diapositiva por la página 9 les dejé una práctica de navegación para los que no están internalizados con el manejo de la terminal. Y algo interesante en la terminal es que la tecla Tab sirve como herramienta de autocompletado. Es algo que ya viene implementado por default en la mayoría de las terminales de los Linux modernos. Al hacer clic en Tab, vos podés autocompletar rutas, archivos o hasta mismo comandos. Por ejemplo, podés acá tirar pw y al pulsar en Tab te autocompleta. Es una función que ya viene por default en la mayoría de las terminales. Lo mismo puedo hacer con rutas, lo puedes autocompletar, con directorios. Algo no menos importante que te facilita moverse en la terminal. Les dejé acá un ejercicio básico que no lo vamos a hacer ahora, pero les pido que se tiene tiempo, después de la clase se pongan a practicar. Es un ejercicio simple de interactuar, una primera interacción con la terminal, navegar entre carpetas, moverse hacia arriba o hacia abajo en los varios niveles del sistema, entrar a una carpeta creada a través del comando mkdir, que no lo vimos todavía, ya lo vamos a ver, y crear un archivo con el comando touch, que también no lo vimos, ya lo vamos a ver para qué sirve y cómo lo utilizamos. Bien. Cerrando esta parte de los comandos más básicos, como fue lo que estuvimos viendo ahora, el ls o el cd, vamos a empezar ahora a trabajar un poco con lo que es la estructura de archivos. Lo que es la estructura de archivos, como crear nuevos archivos, nuevos directorios, borrar, editar, cambiarle permisos, que es la parte más importante, que la vamos a sacar el jugo de verdad en el ámbito de la ciberseguridad. Antes de entrar en esta parte de creación de archivos y manipulación de los mismos, quiero hacer un pequeño adendo, una pequeña observación con respecto a la estructura tree, que es una forma o una herramienta que lo que nos hace es representar de manera gráfica la estructura y la jerarquía de los archivos y los directorios en que estamos ubicados. En lugar de tirar una lista plana, lo que hace el comando tree es mostrar la estructura como un árbol ramificado que facilita la comprensión y la organización del proyecto que sea. Por lo general viene instalado por default en Linux. En el caso que no lo tenga instalado, lo instalas con el comando sudo apt install tree. Acá me va a decir que ya lo tengo instalado. Caso no tenga instalado, se va a instalar. Y una vez instalado, le podemos aplicar el comando directamente. Y lo que van a ver es que lista toda la estructura de los archivos en formas de árbol. Y eso lo que nos posibilita es visualizar la jerarquía de los archivos y de los directorios, cómo están estructurados. Bueno, y acá va a seguir listando porque justo lo mandé adentro del
del root, tiene muchos archivos. Bueno, con control C se puede interrumpir la ejecución de un comando directamente. Por acá en los comentarios preguntan la contraseña del Ubuntu. La contraseña es osboxes.org. Es la misma, la contraseña es la misma que el usuario. No trabajamos todavía el sudo. En este caso acá estaba componiendo el comando para instalar el tree. Lo vamos a ver más adelante. apt es una librería, un gerenciador de instalador de paquetes en Linux, y sudo es lo que utilizamos para manejar cuestión de permisos. Con sudo vos podés ejecutar un comando como superusuario. Ya lo vamos a ver más adelante, probablemente en la clase 2, cuando empecemos a movernos o sea, a actuar en los varios niveles de permiso. Bien, un pequeño adendo, un pequeño repaso una pequeña introducción, mejor dicho, de lo que es el comando. Lo vamos a ver mucho más a fondo en la clase 2. También lo vamos a tocar en la clase 3 cuando arranquemos con algo de redes. Pero por ahora quédense con eso, que el comando tree lo que hace es listar la estructura de manera jerárquica de lo que está en el directorio. Volvemos a lo básico. Construcción del entorno. El comando mkdir y el comando touch. El comando mkdir nos sirve para crear carpetas. Mkdir es la abreviatura de Make Director, y es el constructor principal en la línea de comandos. Te permite crear nuevas carpetas, crear directorios donde se puede almacenar los archivos y crear múltiples directorios a la vez. Podemos hasta mismo utilizar la opción "-p", un complemento, para crear directorios padres en el caso que no existan. Bien. Y al igual modo, el comando touch sirve para crear... O sea, tiene dos funciones. El primer sería para crear un archivo vacío en el caso que no exista. Y la segunda función, en el caso que ya existe el archivo, lo utilizas para actualizar la fecha y hora de la última modificación de un archivo existente, que también es importante, cuestión de la marca de tiempo y fecha, en el ámbito de la ciberseguridad ya lo vamos a ver también. Y es con respecto a que, a ver, no pueden implantar un script malicioso en la computadora en el día actual, pero cambiarle la marca de hora, por ejemplo, para que sea un archivo que en teoría fue descargado a 2 o 3 horas atrás o días atrás, y pasarse despercibido. Son todas técnicas de, digamos, de inserción de scripts y de malwares a nivel de sistema, que en la parte 2 vamos a trabajar esta parte, cómo entenderlo y cómo prevenirlo. Pero la marca DAO de tiempo y la fecha es muy importante cuando estamos trabajando a nivel de ciberseguridad. Bien, probemos los comandos. Me voy a ubicar en mi directorio de inicio. Estoy en mi usuario local, adentro de la carpeta documentos, y se ven cuando listo las carpetas que tengo acá. Tengo varias carpetas o carpetas del sistema, o archivos personales, múltiples informaciones, y quiero crear una nueva carpeta a través de la terminal. Lo que vamos a hacer es utilizar el comando mkdir seguido del nombre de la carpeta que queremos crear. Por ejemplo, mkdir mi nueva carpeta. Al aplicar el comando ls otra vez, van a ver que adentro de la estructura
que me está listando ahora de directorios y de archivos, ya encuentro una nueva carpeta creada que se llama mi nueva carpeta y lo creamos a través del comando mkdir. Por supuesto, podemos ingresar a ella a través del comando cd seguido del nombre de la carpeta que recién creamos. Le aplicamos el comando ls, me va a decir que está vacía, que no hay nada. ls-la me va a mostrar dos archivos ocultos que vienen por default en la carpeta. Y ahora podemos probar el comando touch para crear un nuevo archivo adentro de la carpeta que recién creamos con el mkdir. Con el comando touch seguido del nombre de mi archivo, por ejemplo voy a crear un archivo .txt. Con el comando ls van a ver que ahora adentro de la carpeta que recién creé ya existe un archivo recién creado. Con el comando ls-la podemos listar información sobre este archivo recién creado, los permisos del usuario, el grupo y la fecha. Y si le aplicamos otra vez el comando touch, lo que estaríamos haciendo, como ya existe el archivo creado, es actualizar la marca de tiempo y la fecha. Acá está marcando minutos, horas y minutos, por si lo actualizo ahora no van a ver reflejado ningún cambio. Si ver el marcador de segundos sí, pero si en un minuto vuelvo a aplicarlo va a mostrar que el archivo fue cambiado la última vez en esta fecha específica. No solo es importante entender cómo crear archivos o crear directorios, sino que también es importante saber cómo manejarlos a nivel terminal. Por supuesto, copiar, mover, renombrar. Imagínense que hasta el momento lo que estamos haciendo en la terminal son las funciones que nos permite hacer un gerenciador de archivos. Nos moviendo a través de directorios, estamos creando archivos, estamos creando nuevos directorios, estamos interactuando a nivel terminal con información que está almacenada al sistema. Nosotros ahora ya sabemos cómo nos mover, cómo listarlos, cómo crear una carpeta, cómo crear un directorio. Ya tenemos una base más o menos de cómo visualizar sus permisos a través del comando ls-la. Y nos falta entender cómo interactuar con estos archivos entre directorios o con estos directorios entre subdirectorios. Así que vamos a entender cómo utilizar el comando cp y el comando mv. Uno sirve para copiar y otro sirve para mover. El comando cp te permite duplicar archivos o directorios y es fundamental para hacer copias de seguridad o para trabajar con versiones diferentes de un mismo archivo sin alterar el original. Por ejemplo, nosotros en nuestro directorio que recién creamos tenemos un archivo llamado miarchivo.txt. Lo creamos con el comando touch, seguido del nombre del archivo que queríamos crear. Supongamos que este archivo le quiero hacer un backup, le quiero copiar. Lo voy a utilizar el comando cp seguido del nombre del archivo que quiero copiar, en este caso miarchivo.txt, espacio el nombre de la copia que quiero crear. Por ejemplo, mi copia.txt. Si aplico otra vez el comando ls, me va a mostrar que ahora tengo mi archivo, el archivo original, y el archivo mi copia.txt, que lo creé a través del comando cp. Imagínense ahora que quiero mover este archivo. Para moverlo tenemos que utilizar, o podemos utilizar, el comando mv. Si bien hay que tener especial atención con este comando porque tiene una doble funcionalidad. Aunque sí te permite mover los archivos y directorios de una ubicación a otra, si el destino es un nuevo nombre en la misma ubicación, es decir, si no hago referencia al directorio que lo quiero mover, él actúa como un comando para renombrar el archivo. Ejemplo, en el directorio actual que estamos, si quiero el comando ls, me dice que tengo
mi archivo.txt y mi copia.txt. Supongamos que adentro de esta carpeta tengo una nueva carpeta, un subdirectorio que se llama backup. Con el comando mkdir, seguido de backup, creé este directorio. Si aplico otra vez el comando ls, van a ver que tengo el directorio recién creado, que mi terminal lo marca de azul, el archivo y la copia. Supongamos que ahora quiero mover mi archivo.txt al directorio backup. Aplico el comando mv seguido del nombre de mi archivo, espacio, el nombre del directorio que quiero mover el archivo, mv, el nombre del archivo, el nombre del directorio. Le doy enter. Si aplico otra vez ls, van a ver que se desapareció del directorio actual mi archivo.txt, pero si ingreso con el comando cd en el directorio de backup y le listo con ls, mi archivo.txt ahora está ahí. Hice literalmente, agarré el archivo del directorio externo y lo moví, lo arrastré. No obstante, si no referencio un path, una carpeta, como hice acá arriba con referenciando backup, el comando mv sirve para renombrar el nombre del archivo. Por ejemplo, tengo mi archivo.txt con el comando mv mi archivo.txt nuevo nombre .txt. Por ejemplo, si aplico ls, van a ver que no moví el archivo. El archivo sigue ahí porque no referencia un directorio, pero lo cambié de nombre. Así que hay que prestar especial atención en lo que es esta doble funcionalidad del comando mv. Si referencias el path, lo puedes mover. Y si no referencias el path, sino que pones un nombre distinto, le cambia el nombre. Y no menos importante, tenemos el comando rm, que es un comando polémico, es un comando que se utiliza para eliminar archivos y directorios, pero el hecho de que en el directorio, en los directorios de Linux, en la distro Linux, cuando estás manejando el sistema a nivel terminal, tenés acceso a todo el sistema. El comando rm puede ser peligroso porque puedes literal remover o borrar todo tu sistema operativo. Acá le pongo en el textito de hecho advertencia máxima que se utiliza para eliminar archivos de directorios. Es una herramienta poderosa para liberar espacio y mantener tu sistema limpio, pero como en las líneas de comandos no contás con una papelera de reciclaje por defecto, cuando eliminas con el comando rm, son borrados directamente. No lo puedes volver a restaurar, digamos. Siempre que vayas a borrar algo desde la terminal, considerar seguir algunas precauciones como verificar bien el nombre del archivo y la ruta para asegurarte de que estás eliminando lo correcto. Puedes utilizar opciones como el "-i", que el sistema te pide una confirmación antes de eliminar el archivo. Eso puede salvar de los errores accidentales. Puedes hacer un borrado recursivo con "-r" cuando necesites eliminar directorios y su contenido, pero hay que tomar especial cuidado con esta opción, ya que puede borrar todo dentro del directorio especificado. O sea, te elimina el directorio y todos sus hijos, los subdirectorios. Y evitar sobre todas las cosas utilizar rm-rfbarra o rm-rfbarra asterisco, que cuando agregamos el asterisco estamos referenciando a borrar todo, todo el contenido. Al menos que sepas exactamente lo que está haciendo, porque puede borrar el sistema, puede desinstalar Linux. Y bien, ya sabiendo cómo copiar, cómo mover, cómo renombrar y cómo eliminar archivo, por ejemplo les muestro por acá con el comando ls
tengo el comando tengo el archivo nuevo nombre.txt y se lo quiero remover con rm, nombre del archivo, lo puedo borrar. Me sirve también para borrar archivos, borrar directorios. Aplicas el comando directamente seguido del nombre del archivo. Por acá en el chat preguntan si no hay una manera de recuperar lo borrado con programas externos. Y sí, dependiendo de qué tan profundo tenga sido el nivel del borrado, sí se puede recuperar a través de tácticas forenses. La informática forense está ahí como con muchas herramientas en el ecosistema Linux. Sí se puede recuperar, es todo un proceso, pero hay métodos, hay formas, aunque sea bastante avanzado. Ya sabiendo el comando de copiar, el comando de mover, el comando de renombrar y el comando para remover, vamos a tratar ahora de algo que todavía está relacionado con el manejo de archivos, pero más relacionado con la lectura e interacción. El primer comando es el comando cat de concatenate, que nos sirve para leer archivos cortos, 2-3 páginas. Vamos a probar este comando interactuando con algunos archivos que lo vamos a crear en esta misma carpeta y aplicar el comando. Es una de las utilidades más básicas y frecuentes utilizadas en Linux. La función principal es mostrar el contenido de uno o más archivos directamente en la salida estándar, que normalmente es la terminal. Acá le hago una observación que aunque su nombre sugiere una concatenación, su uso más común es simplemente para ver el contenido de un archivo. Es ideal para manejar archivos cortos, para cambiar archivos, hasta mismo para crear archivos. Aunque es menos común, cat también puede usar para crear archivos como touch directamente desde la entrada de la terminal. Podemos combinar archivos, lo usando para concatenar, y lo más común que es leer archivos. Acá donde estamos en la terminal, en la carpeta que recién creamos, voy a crear un nuevo archivo ahora con el comando cat. Lo voy a llamar mifile.txt. Bueno, lo vamos a crear con touch. Entonces, touch mifile.txt con ls. Tenemos el archivo creado. Se le aplico el comando cat. Lo que me va a hacer es mostrar el contenido que está en este archivo. Por supuesto no me va a mostrar nada porque no tengo ninguna información hasta este momento en el archivo. No obstante, puedo editar este archivo y ya es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Que es utilizar el editor nano. Lo vamos a editar con el comando nano seguido del nombre del archivo. Eso nos abre un editor de texto de la terminal. Podemos agregar texto, otro texto y un tercero texto. Con control X vamos a salir, S para guardar, enter, y ahora se aplica el comando cat seguido del nombre de mi archivo, me va a listar el contenido de texto. Por acá en el chat pregunta si solo funciona para leer el archivo de textos, pero no, puedes manejar básicamente cualquier tipo de archivo, HTML, CSS, líneas de código de múltiple lenguaje, texto también, inclusive, por ser el más básico, pero puedes ver otros tipos de archivos. De hecho, si nos movemos, yo tenía por acá algunas carpetas del servidor web HTML. Se lo encuentro en algún momento, les puedo mostrar cómo lo podemos listar también otros tipos de archivos.
Y eso vinculando con la parte de la ciberseguridad, tenemos que mucho de la información relacionada con usuario, con permisos, o hasta mismo con los logs, como lo vimos hace rato, están en una salida de texto. Y la forma más práctica de leerlo, de interactuar, es a través del comando cat. Por ejemplo, nos vamos a mover hasta el directorio que se llama etc y vamos a analizar un archivo que se llama passwd. Me está diciendo que no es un directorio, vamos a mover acá. Ahora sí, estamos acá en el directorio etc y vamos a hacer un cat passwd. El archivo passwd es un archivo muy importante en lo que se dice respecto a lo que es ciberseguridad a nivel de endpoint, a nivel de servidor, cuando estamos trabajando con Linux, seguridad Linux. Y acá en passwd vos lo que tenés es almacenado una lista de usuarios relacionados con sus contraseñas y permisos de ejecución en la máquina. Por ahora no es importante entender qué es este archivo, qué tiene este archivo, pero lo que sí quiero mostrar es la funcionalidad del comando cat para leer archivos y cómo eso se vincula con la ciberseguridad. Por ejemplo, otro archivo también muy conocido que está almacenado en la carpeta etc es el archivo shadow, que cuando lo intento ejecutar con el comando shadow, con el comando cat, me dice que tengo permiso denegado. ¿Y por qué? En el archivo shadow lo que almacenamos son las contraseñas de los usuarios. Aunque esté criptografada, están ahí las contraseñas y uno tranquilamente puede tratar de hacer algo con fuerza bruta o conseguir la contraseña de alguna forma. Se lo trato de abrir con el comando sudo cat shadow. Me va a pedir la contraseña. Cuando chipeas la contraseña en la terminal no te muestra la contraseña, lo único que muestra es el usuario. Le das enter y acá me va a listar toda la información relacionada con usuarios y sus contraseñas. Si se ven por acá, tengo algunos usuarios con una contraseña que es esta cadena alfanumérica, por supuesto criptografada, pero son archivos que uno tiene que estar atento cuando se trata de ciberseguridad. Comandos no menos importantes todavía relacionados con la lectura y el manejo de archivos. Tenemos los comandos less y more, que la función principal es, por un lado, less es un visor de página moderno, generalmente es el más utilizado, el que viene instalado por default, y lo que te permite es flexibilidad para navegar entre los archivos. Puedes hacer una navegación intuitiva utilizando las flechas del teclado para arriba y para abajo, para mover de línea en línea. Puedes utilizar la barra espaciadora para avanzar de una página a otra. Puedes utilizar B para retroceder. Tenés la opción de búsqueda. No es necesario una carga previa del archivo a medida que lo necesitas. O sea, lo que lo hace mucho más eficiente para archivos que son extremadamente grandes. Y también tenés comandos básicos como por ejemplo presionar Q y salir del lector de archivo. Por otro lado tenemos more, que es una utilidad más antigua, es decir, que preseles por decir, y la funcionalidad es más limitada, pero sigue siendo útil. En algunos contextos la idea es la misma, es un lector de archivos para interactuar con archivos grandes, porque acuérdense que cat tiene esta limitación que está hecho para manejar archivos cortos. Estamos hablando de cosas de entre 2, 3 páginas, no mucho más que eso. Más que eso ya es más eficiente utilizar algún otro lector de archivo. Si no queremos leer o interactuar con el archivo completo, con el bloque de texto completo, porque capaz estamos buscando algo puntual como una cabecera o un footer, podemos utilizar los comandos head
y el comando tile, que el comando hid lo que permite es ver las primeras líneas de un archivo. Por defecto se muestran las primeras 10 líneas. Es extremadamente útil para obtener una idea rápida del formato o del contenido inicial del archivo. Pero podés configurar la cantidad de líneas que querés mostrar, por supuesto. Por ejemplo, acá aplicando el comando hid al directorio var log syslog, donde está almacenada de manera cronológica esta información de registro de la computadora, lo vamos a probar. Hid barra var barra log barra syslog, los logs del sistema. Lo que me va a mostrar es la salida default, las últimas 10 líneas de los logs de sistema que están almacenados. Sí, tal cual, con John the Ripes lo podés descriptografar fácilmente y no solo eso, de hecho, dependiendo de la arquitectura de información, de cómo está estructurado, si no está criptografado con un buen hash, existe por ahí en la web, en los navegadores, pequeños sistemitas que te criptografan al toque, lo pegas y lo tenés. Es muy sensible el tema de la información, porque existen muchas herramientas, principalmente en el ecosistema Linux, que de verdad puedes hacer muchas cosas. Bueno, por un lado tenemos el comando hid y por otro lado el comando tile, que a diferencia de hid muestra las últimas líneas del archivo. Por defecto también 10, por supuesto, lo podés configurar para que te muestre más o menos. Es un comando crucial para revisar los registros de aplicaciones donde los mensajes más recientes suelen estar al final. Y ya puedo imaginar la importancia de este comando a nivel de ciberseguridad, de monitoreo de redes para un centro de operaciones. Porque, por supuesto, en el momento que se dispara un evento, yo lo quiero correlacionar con la salida del sistema, con el historial. Tengo que fijar las últimas 10, las últimas 15, las últimas 100 líneas X. Tengo que ver la última información, pero capaz estamos hablando de un log de 50, 80 páginas. A nivel de scrollear o abrir todo el archivo desde la terminal, puedo direccionar directamente las últimas líneas. Vamos a tratar de probar el comando en nuestra terminal, a ver si nos permite. Bien, acá nos muestra el historial de las últimas 10 líneas de comandos que fueron utilizadas, porque estamos observando el directorio .bash history, es el historial de la terminal. Otra función también del comando tile, no menos importante, de hecho yo diría que hasta más importante que la primera, que es listar las últimas 10 líneas de un archivo que sea, es el hecho de que tiene la capacidad de monitorear archivos en tiempo real. Y eso se logra con la opción "-f" de follow. Ya lo vamos a probar y van a ver que es muy útil para la ciberseguridad. Por ejemplo, nos vamos a volver para el directorio raíz. Le voy a ingresar a documentos en la carpeta que recién estábamos trabajando, y acá tengo un archivo que se llama micopia.txt. En este archivo le puedo aplicar el comando tile "-f" micopia.txt, y por ahora pueden percibir que no me muestra nada. De hecho, voy a limpiar la terminal para que puedan ver bien. Voy a editar este archivo con un texto y le voy a aplicar el comando tile "-f", el nombre del archivo que quiero monitorear en tiempo real.
Con eso van a ver que a principio me muestra lo que hay contenido en este archivo, en este caso el texto que recién ingresé, pero el comando no se terminó. El comando está escuchando, por decir, todos los cambios que sufra este archivo en tiempo real. Si abrimos una nueva terminal y en esa terminal executamos el archivo que recién pusimos para ser monitoreado por Tile, van a ver que en tiempo real registra los cambios. Por ejemplo, voy a abrir el archivo micopia.txt, le voy a agregar una nueva línea y le voy a guardar, y observen del otro lado donde está escuchando el tile.txt cómo lo va a cambiar. Le guardo y del otro lado me dice que fue truncado el fichero y ahora tengo una nueva línea adicionada, y eso se sigue de manera continua haciendo el monitoreo en tiempo real del archivo. Por supuesto, estamos haciendo algo muy arcaico, estamos monitoreando un archivo .txt, pero todo eso tiene sus implicaciones y sus aplicaciones en lo que es la ciberseguridad. Por ejemplo, en el monitoreo de logs, para ver los registros de un servidor web, una base de datos o una aplicación mientras estás en funcionamiento, te permite identificar los errores, el comportamiento inesperado al instante. Eso imaginarlo de manera mucho más rebuscada y un panel de administración que puedes interactuar directamente, pero encima de este comando. Para depuración, por ejemplo, si estás desarrollando aplicaciones, puedes utilizar el comando tile-f en un archivo de log para ver los mensajes de depuración a medida que tu código los genera, hacer seguimiento de eventos. Es una herramienta extremadamente importante, es indispensable entenderla si queremos entender de ciberseguridad para manejarlo en Linux. Tanto a nivel de ciberseguridad como por supuesto a nivel de administradores de sistema también, desarrolladores. Es una ventana directa y continua a las aplicaciones y servicios para hacer el monitoreo. Podemos hacer control C para interrumpir el proceso y ahora ya dejamos de monitorear el archivo. Acá en los comentarios preguntan, ¿podrías ver si alguien desconocido está vulnerando datos no permitidos de esa manera? Sí, puedes de hecho generar tus propios sistemas de logs a nivel local, por ejemplo, para recibir en tiempos reales todos los cambios en tu red o en la aplicación, el servicio que estás tratando de proteger, o al contrario, tratando de vulnerar en alguna prueba de simulación de pentest. Pero sí, justamente una de las funciones es justamente poder monitorear si algo raro está pasando en tu sistema o en tu servidor. Sería un análisis heurística, un análisis comportamental. Y yo, por ejemplo, se incrementa el tráfico en tu servidor local en 950%, y vos con eso deducís que es un ataque de denegación de servicio, o algo está pasando en tu servidor, y la forma de recibir estos logs, o una de las formas, es a través del comando tile, donde podés monitorear el directorio. Y por último, pero no menos importante, y con eso ya cerramos toda esta parte básica y hacemos un repaso de los comandos, es el comando nano, que ya lo vimos anteriormente, y es un editor de texto basado en la terminal y se distingue por su simplicidad y facilidad de uso. Existen algunos atajos esenciales que uno va aprendiendo a manejar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el control O para guardar el archivo, control X para salir del archivo, te pregunta si quiere guardar, control K para cortar, control U o control W para pegar o buscar un archivo o una línea de texto adentro de tu archivo, ¿no?
Con el comando ls vamos a ver que acá tenemos mi copia.txt, el archivo que vamos trabajando hace rato, y con el comando nano puedo abrir el editor de texto. Acá puedo interactuar directamente, borrar, editar, escribir, agregar código. Eso se usa a nivel de configuración para configurar archivos ya existentes, y a nivel de creación de script de bashing, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a trabajar con algo básico de scripts. Les voy a traer un pequeño laboratorio de 30 minutitos creando algo interesante que pueda monitorear la red, interactuar directamente con el sistema, para que vayamos poniendo por ahí los pies en lo que es la ciberseguridad ofensiva. Acuérdense que este primer módulo es un módulo de introducción. Las próximas 3 clases vamos a estar tratando de entender los fundamentos, para en el segundo módulo del curso aplicar todos estos conceptos a un nivel más pragmático, a un nivel práctico, con un par de laboratorios de web, a nivel servidor también. Entonces, volviendo, Nano nos sirve para editar texto, editar scriptings, crear scriptings. Acepta una relativamente buena cantidad de interacción, a diferencia de otros editores como Viv o Vim, que son más antiguos, más arcaicos. Siguen algunos funcionales, pero Nano por lo general es lo más práctico, lo más simple de utilizar. Acá puedo adicionar texto con control O, puedo guardar. Me pregunta si este es el nombre del archivo que quiero guardar o quiero cambiar. Le doy enter, con control X puedo salir, y si veo el archivo otra vez con el comando cat, mi copia.txt me va a mostrar el texto que recién lo agregamos. Con eso cerraríamos esta segunda parte, y bien a tiempo, de los comandos básicos de Linux para interactuar todavía con el sistema de archivos a nivel terminal. Si repasamos, los últimos comandos que vimos fueron los siguientes. Entendimos cómo construir carpetas o archivos a través de los comandos mkdir, make directory, para crear nuevas carpetas, y touch para crear nuevos archivos. O en el caso de que ya existe el archivo, actualizar la fecha y hora de la última modificación. Son comandos muy importantes para interactuar, a todos momentos lo van a estar utilizando. Imagínenlo que su funcionalidad es la misma que el botón derecho en el administrador de archivos para crear una nueva carpeta. Lo vamos a utilizar a todo momento. Por otro lado, vimos la interacción básica a través del comando cp para copiar, mb para mover el archivo, o en el caso de que no especifiquemos una ruta para renombrarlo, entendimos un poquito el comando rm, y hicimos una pequeña observación de lo importante que es manejarlo con conciencia, porque es peligroso, se puede borrar el sistema. rm-rf asterisco es mortal, no lo hagan por favor, no desinstalen toda la máquina virtual, o peor si están en un servidor en producción, o hasta mismo en tu computadora local, no ponga el comando, a menos que sepa lo que está haciendo. Tenemos un poquito del comando cat, que sirve para leer, interactuar con archivos cortos, less y more para leer las primeras o las últimas líneas de un archivo más largo. Podemos configurar para que sean las primeras 10, las primeras 20, las primeras 50. Ya vamos a ver más adelante en la próxima clase, cuando empecemos a ver más a fondo Linux a nivel operador, cómo configurar todos estos archivos, cómo manejar toda esta parte. Ok. Por acá preguntan el PDF dónde se encuentra. Me mandaron el link de esta clase desde el espacio estudiantil de la UNAIS. Yo voy a crear un drive ya tengo el drive creado, me falta subir el PDF, y por ahí voy a ir subiendo todos los archivos. La idea es después de cada clase subir el PDF para que puedan leer, puedan tener más aporte teórico, y
otros recursos también que voy subiendo, como por ejemplo los comandos que vimos hoy. Yo sé que, a ver, es un montón de comandos, un montón de cosas que a principio uno se marea si nunca ha trabajado con Linux. No se preocupe, es normal. Voy a hacer una lista con todos los comandos y la funcionalidad de cada comando y su contexto en la ciberseguridad. Lo voy a subir en el Drive. Voy a tratar también de crear un repositorio GitHub y agregarlo en la descripción del grupo de WhatsApp. Pero les voy a subir los archivos una vez que se termine la clase. Vimos el comando less y el comando more. Vimos algo también del comando head y del comando tile, que más allá de su funcionalidad para espiar las primeras 10 líneas y las últimas 10 líneas, digamos que enfocamos específicamente la función de tile en hacer el monitoreo de registros, que de este comando es lo que le tenemos que sacar el jugo para la ciberseguridad. Ya van a ver lo importante que es eso, principalmente a nivel de seguridad defensiva. Es una herramienta brutal que, si se entiende en profundidad, se puede aplicar a muchos niveles para incrementar la seguridad de organizaciones, de sistemas locales, de redes. Y por último, pero no menos importante, vimos el editor Nano, que es el más moderno y más conocido para editar e interactuar con archivos. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo utilizarlo para editar scripts, para editar configuraciones y interactuar a nivel más real con el sistema. Acá también, para concluir este segundo bloque, le dejo una pequeña práctica opcional. Es la segunda práctica del PDF. La primera es interactuar con el sistema, con el comando cd, con el comando ls, y por acá para manipular archivos. Yo les propuse algo como crear un archivo con nano que se llame mi primer archivo.txt. Escribí algo, guardarlo, que puedas copiar el archivo con los comandos que vimos, hasta una copia, que pueda renombrar la copia, eliminar el archivo con rm, tomen cuidado con rm, y verificar con ls para confirmar que el archivo renombrado ha desaparecido y que mi primer archivo sigue ahí. Y se pueden también traten de entender, de interpretar más o menos lo que es la salida de los permisos con el comando ls-la. Ven que acá al costado va a echar los permisos y es importante entenderlo. Tan importante es entenderlo que la parte final de la primera clase está dedicada a entender los permisos de seguridad en Linux. Cuando recién empezamos la clase, yo les dije que Linux es elegido usualmente para el ámbito de la ciberseguridad, o hasta mismo a nivel enterprise, para empresas, por cuestiones de acceso total al sistema, un gran arsenal de herramientas que se puede utilizar. Pero también una de las características principales de Linux es la seguridad. Y el corazón de la seguridad en Linux reside literalmente en este sistema de permisos que empezamos a hablar desde el principio de la clase. Cada archivo o cada directorio dentro del sistema de archivos tiene un conjunto de reglas que dicta quién puede interactuar con él y de qué manera se puede interactuar con él. Se perciben acá en la terminal. Me voy a mover un nivel superior, un nivel más, uno más y uno más. Ven que cada carpeta o cada archivo que están contenidos en este directorio, al aplicar el comando ls-la, te va a decir el tipo de permiso para el dueño o para el propietario, para el grupo y para otros. Y eso se aplica a archivos, directorios, a archivos ocultos. Toda el árbol
digamos, de estructura de archivos está centrada en este pilar de seguridad basada en un sistema de permisos. Lo podemos imaginar como llaves que abren o cierran el acceso a los datos y hasta qué punto puede accesar este datos dependiendo del grupo que estás, o si sos el propietario, si haces parte de un determinado grupo o si sos apenas un usuario externo del sistema que estamos interactuando. Por ejemplo, sin una comprensión clara de este sistema de permisos, el sistema podría ser vulnerable y por el contrario demasiado restrictivo, impidiendo el flujo de trabajo. Eso es trabajo de un especialista en ciberseguridad, crear políticas de permiso y manejar todas las políticas de acceso y toda los grupos y qué grupo puede interactuar con determinado activo de la organización o con determinado, puede acceder a determinado dato o no. Y por lo general siempre es buena práctica, a mí me gusta decir, aplicar el principio del mínimo privilegio. Son conceptos más direccionados a la ciberseguridad en sí, que lo vamos a ver en la clase número 4 cuando vamos a tratar de entrar a fondo en todo eso. Todos los archivos en este modelo de sistema de permisos están basados en eso que se llama RWX. Leer, escribir y ejecutar. Son las letritas que nos aparecen por acá. Para cada archivo, para cada directorio, para un archivo oculto, lo que sea, te va a tirar estas letritas y se perciben, se repiten. Mira, D de directorio, RWX, RWX, R-X. ¿Qué significa eso? Vamos a separar. Vamos primero a entender qué significa la R, el W y la X, y después nos vamos a meter qué significan las entidades y por qué están separados en tres bloques: el bloque de usuario, el bloque de grupo y el bloque de otros. R es la lectura, es el permiso de ver el contenido de un archivo. Para un directorio permite listar su contenido y ver qué archivos hay adentro, por ejemplo, con el comando ls. En el caso que tenga el permiso de lectura, te permite accesar los datos del archivo, accesar el listado de directorios. Con el W estamos tratando del permiso de escritura. El permiso de escritura permite modificar, guardar cambios o eliminar un archivo. Para un directorio permite crear, eliminar o renombrar archivos dentro de él, incluso si no tenés permiso de escritura sobre el archivo en sí. Te permite modificar, crear o eliminar directorio. Ojo, hasta el permiso de lectura, por lo general, por default, a excepción de que seas archivos que estamos tratando del pilar de la confidencialidad. Por lo general, si no es un archivo que va a entrar bajo este pilar, viene por default el permiso de lectura. Con el permiso de escritura hay que tomar cuidado porque ya más que de la confidencialidad estamos tratando de la integridad del archivo. Es un permiso que puede afectar directamente la integridad del archivo por error humano. Un determinado grupo, un determinado usuario que no tiene conocimiento o que se equivoca, puede modificar y afectar el pilar de la integridad, o mismo un actor malintencionado puede intentar corromper, hacer algún ataque desde este pilar a través de modificación de archivos, borrar algo. Es un permiso que hay que tomar cuidado, especial cuidado cuando estás estructurando políticas de ciberseguridad. Y por último, pero no menos importante, de hecho, especial atención acá, el permiso de ejecución, que permite ejecutar un archivo si es un programa o script. Para un directorio permite acceder a él, atravesarlo, entrar con el comando cd y acceder a subdirectorios. Para ejecución de programas, scripts y navegación a directorios. Este es el permiso, digamos,
que te permite o no ejecutar un script malicioso, por ejemplo. Por eso siempre tratar de entender los permisos de cada archivo y por lo general permisos de ejecución única y exclusivamente si sea necesario, extremadamente necesario ejecutar dicho archivo. No obstante, y del otro lado, para cada permiso de lectura, escritura y ejecución le podemos atribuir entidades. Las entidades arrancan del núcleo hacia la superficie. En el núcleo tenemos el usuario y en la superficie tenemos otros. Arrancamos del usuario, que es el propietario del archivo o del directorio. Solo puede haber un usuario propietario a la vez. Cuando creas un archivo, tú eres por defecto el usuario propietario, es decir, el propietario del archivo es el dueño de la cuenta. Con el comando hoami puedo saber mi usuario, quién soy o con quién estoy logueado actualmente en la máquina. Es un comando que lo vamos a trabajar más adelante cuando estemos tratando de las fases de reconocimiento en los testeos de penetración con las máquinas que vamos a tratar de resolver, que vamos a resolverlas. Pero con este comando yo puedo saber mi usuario. Y adentro del sistema de permiso, el propietario siempre tiene el máximo acceso a manejar el archivo y él puede decidir las políticas para los grupos o para otros, al menos que sea un sistema derivado, que exista un sector que se especialice en eso. Por ejemplo, un documento personal solo es editable por el propietario. Por otro lado tenemos un grupo, que son archivos que también pertenecen a un grupo y están contenidos y contienen múltiples usuarios. Todos los miembros del grupo comparten los permisos asignados al grupo. Imagínenlo a un nivel organización, a un nivel empresarial, por ejemplo, que existe un grupo de desarrollo, un grupo de recursos humanos, un grupo para contabilidad y por supuesto que cada grupo tendrá acceso en la red compartida a un determinado tipo de información. No tenés en Chile, no es conveniente que el grupo de desarrolladores puedan accesar los datos referentes a contabilidad o mismo al revés. Entonces el grupo existe como un control separativo para estructurar bien las políticas de acceso de los datos ahí donde estás en este entorno de trabajo. Y por último tenemos otros, que es la categoría que incluye todos los demás usuarios en el sistema que no sea el propietario del archivo, que ni pertenezca al grupo propietario. Se conoce como el resto del mundo. Un archivo público como un servidor web, por ejemplo, que puede recibir interacción de miles de usuarios. Cerremos con nuestra parte final, que ya nos va el tiempo. Ya entendido lo que son los permisos de lectura, escritura y ejecución, este modelo RWX que es muy importante en el ámbito de la seguridad, y entendido también usuarios, grupos y otros, que son, digamos, las estructuras y qué permisos das a cada grupo, existen dos modos o dos métodos a través de comandos para cambiar los permisos de un archivo y directorio. Y ojo que esta es la parte importante del juego que tenemos que sacar del sistema de permisos. El método simbólico es particularmente intuitivo, ya que utiliza letras y símbolos para añadir, quitar o asignar permisos. La idea es más o menos el siguiente: chmod, el comando que vamos a utilizar, la identidad, es decir, usuario, grupo o otros, el operador que vamos a utilizar, es decir, añadir un permiso, quitar un permiso, asignar permisos específicos, el permiso específico y el nombre del archivo que queremos cambiar, sacar, agregar o modificar los permisos. Un ejemplo práctico: u más x mi script.sh. Estamos agregando al usuario, es decir, a la entidad u de usuario, un permiso x, es decir, permiso de ejecución.
O por ejemplo, al grupo le estamos quitando el permiso de escritura o a otros estamos asignando solamente lectura. En este caso, a un directorio, a todos le estamos añadiendo escritura y lectura, pero no ejecución. Eso lo vamos a manejar mucho más a fondo en la clase que viene, cuando vamos a trabajar a full con permisos. Vamos a trabajar con eso desde una perspectiva de ciberseguridad. Estoy preparando también un pequeño laboratorio que capaz venga para la clase que viene o para la próxima, cuando toquemos en la parte de redes, pero va a ser interesante trabajar eso contextualizando en la ciberseguridad. El otro método, el método no simbólico, es el método numérico. Y fíjese en eso, que a principio se marea un poquito entender la lógica numérica o este proceso numérico actual que vamos a utilizar, pero si se prestan atención, no es tan complicado. Para cada permiso tenemos la estructura simbólica que lo representa y tenemos su representante en un valor numérico. Para lectura, el símbolo es la R y el valor es 4. Para escritura, W, la estructura simbólica y tiene el valor 2, y ejecución tiene el valor 1 y el símbolo X. Para establecer los permisos se suman los valores de los permisos deseados para cada una de las tres entidades, es decir, para usuario, para grupos y para otros, y se forma un número de 3 dígitos. El primer dígito es para el usuario, el segundo para el grupo y el tercero para otros. Por ejemplo, tengo el comando chmod para cambiar permisos, seguido del número 7555, nuestra secuencia numérica octal referente a este permiso, y le estoy aplicando al archivo script.sh. Acorde a la estructura: comando, identidad, operador, permiso, archivo. El primer dígito se refiere al usuario, y al usuario le estoy dando todos los permisos, es decir, lectura, escritura y ejecución. Por eso el valor es 7, la suma del valor de lectura, escritura y ejecución. Es decir, si lo muestro de manera simbólica, sería el RWX. El segundo dígito, es decir, el 5, que hace referencia al grupo, le estoy dando permiso de lectura y permiso de ejecución, es decir, lectura, ejecución, 4 más 1, 5. Como permiso de escritura no le voy a dar, le ponemos un 0 para representar 4 más 0 más 1, 5. Lo mismo pasa para el grupo externo, digamos la superficie del sistema de permisos. Y en este caso sería 5 porque le damos permiso de lectura y ejecución también. Es el método ideal cuando necesitan establecer un conjunto completo de permisos de una sola vez, y es muy común en scripts y automatizaciones. Esta tablita estudien, grábenla, háganle un post-it y la colguen en el heladero, en la ventana, porque la vamos a utilizar a partir de hoy, que la conocen, los que la no conocían, en todo momento. Es muy importante, vamos a tocar en permisos a todo momento. A diferencia del chmod, tenemos este comando que lo que sirve es cambiar el usuario propietario o grupo propietario de un archivo o directorio. Es decir, mientras el chmod gestiona los permisos de acceso, lo que hace es cambiar los grupos o los propietarios. Es un comando esencial en todos los escenarios donde los archivos necesitan ser transferidos a otros usuarios, o cuando un servicio del sistema requiere que ciertos archivos sean propiedad de usuarios específicos, como por ejemplo acá un servidor web. Y todavía con respecto a eso es muy importante contextualizar en el escenario de la ciberseguridad, principalmente de la seguridad ofensiva, porque cuando hablamos de permisos lo correlacionamos directamente, uno, con la explotación, y más que la explotación, con la escalada de privilegios. La escalada de privilegios es el proceso que una vez que uno tiene acceso a la máquina, acceso al sistema, al servidor,
trata de hacer una escalada de otros hasta superusuario, hasta convertirse en propietario o tener los permisos de propietario o se infiltrar en algún grupo y más. No solo eso, cuando tratamos de grupo también y lo contextualizamos en el ámbito de la seguridad ofensiva, podemos pensar en movimientos laterales por cómo están interconectados grupos en una red más amplia. Todo esto lo vamos a ver mucho más a fondo en las próximas clases, en la parte de seguridad ofensiva, cuando lo pongamos en práctica y toquemos eso de verdad, no solo teoría pero práctica, pero llévense la idea que permisos y grupos de propietarios, usuarios y otros es muy importante, tanto por el lado ofensivo, es decir, atacar, probar la seguridad de un sistema, como del lado defensivo, saber cómo definir bien, cómo estructurar bien los permisos para un directorio, para una carpeta, para un servicio, por qué no decir, si pensamos a un nivel enterprise, para acceso a un servidor. Entonces, tanto del Blue Team cuanto del Red Team es importante manejar la lógica de permisos. Por ejemplo, acá ya les hago una aclaración importante, que cambiar el propietario de un archivo directorio es una operación que a menudo requiere privilegios de superusuario. Por lo tanto, generalmente necesitarás usar sudo antes del comando. En la próxima clase vamos a trabajar con sudo a fondo, lo vamos a entender bien, pero acá ya les quiero que sirve para ejecutar comandos o tareas como superusuario en el sistema. La correcta asignación de propiedad es tan crucial como los permisos en sí, ya que define quién tiene autoridad para modificar incluso los permisos de un archivo. Y por acá estaríamos, llegamos justo a tiempo, cerraríamos esta parte introductoria. Al final le puse una hoja de referencia con los comandos claves que hemos explorado más o menos para la gestión de permisos y de propietarios, el comando ls con su sintaxis y una descripción, chmod y chone para cambiar tanto los permisos como los usuarios y grupos. Este comando no lo vimos, no lo tratamos, pero yo lo puse acá porque me parece importante, que es para cambiar el grupo propietario de un archivo o directorio. Juamai, que muestra el nombre del usuario actual, ya lo vamos a ver más adelante y cuando empecemos a aplicar técnicas de reconocimiento a nivel de endpoints o a nivel de red. Y el comando groups, que muestra los grupos que pertenece a un usuario. Acá en la terminal, group, ok, lo tengo que instalar. No, me faltó una S. Ahí está. Bien. Con el comando groups me dice que el usuario Qubit, que es mi usuario local, pertenece al grupo ADM y tiene acceso de superusuario y bla 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 bla, toda la información que lo vamos a chusmear más adelante. Bien chicos, eso es lo que tenemos por hoy, es lo que vamos a ver por hoy. Voy a tratar de subir ya el PDF, repase los contenidos, los comandos que vimos, repasen, prueben en la terminal, traten de instalar Linux, jueguen con estos comandos en la máquina virtual. No hay ningún problema, ningún riesgo real, pueden probar, pueden trabajar bien e internalizar estos comandos, porque en las próximas clases, en la próxima clase que vamos a ver una segunda parte de Linux, antes de arrancar con redes, vamos a trabajar justamente con cuestión de privilegios como sudo, cómo ejecutar comandos, como superusuario de forma segura. Vamos a entender un poquito de procesos como por ejemplo el htop y el top, que sirve para monitorizar y gestionar los programas. Acá si tiras en la terminal htop te va a tirar todos los procesos con un identificador, el usuario y todo el path que se esté ejecutando. La semana que viene, en el próximo sábado, vamos a trabajar bien eso. Vamos a trabajar algo de búsqueda con grep, con find,
para encontrar archivos, y ya ahí vamos a hacer una pequeña introducción a redes al final de la clase, con algunas herramientas para diagnosticar conexiones, para ya dejar el gancho para la tercera clase, cuando vamos a ver a full todo redes. Para redes estoy tratando de preparar un laboratorio en Packet Tracer para que pueda interactuar directamente con una pequeña infraestructura virtual, y lo vamos a probar, acuérdense, en la terminal. Vamos a seguir trabajando en la terminal desde el principio porque es importante que nos adaptemos a manejarlo independiente del contexto, sea redes, sea que estemos trabajando con un servidor, sea para leer archivos, familiarizarse con la terminal. Les voy a subir el PDF y algunos archivos más en el Drive, los voy a ir subiendo a lo largo de la semana. Voy a tratar que para el próximo sábado, la próxima clase, suba el PDF antes de la clase, así lo pueden ir acompañando mientras vamos repasando y estudiando. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar, muchas gracias por quedarse hasta el final. No se asusten los que todavía no han tocado la terminal con los comandos y con todo lo que vimos, porque es cuestión de irse adaptando, ir probando, ir practicando, y nos vamos internalizando con todo eso. Por acá en el chat consulta si vamos a ver algo de Wireshark. Sí, vamos a trabajar en la segunda parte del curso, vamos a trabajar con Wireshark, vamos a trabajar con Metasploit, Nmap, Burp Suite para web, todo el arsenal de seguridad ofensiva. Vamos a tocar herramientas puntuales como las que estuvieran citando por acá, como por ejemplo John the Ripper y todo eso. Si quiere, para la clase 3 puedo traer algo de Wireshark, no a fondo cómo se usa y todo, pero por supuesto lo podemos utilizar, podemos snifear y mapear un poquito la red para ir entendiendo las estructuras, cómo está distribuido el OS y el modelo TCP/IP, bueno, cosa que vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá, nos vemos el próximo sábado, un gustazo estar con ustedes